Bueno, un saludo especial, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro encuentro más de nuestra Escuela de María. Hoy es 15 de agosto, para que lo tengamos en cuenta. Hay personas que entran a los videos el sábado y están viendo un video viejo. Es por eso digo, hoy es 15 de agosto. Para la persona que está viendo esto en el futuro sepa que este no es el video de hoy. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que están aquí. Un saludo a los que ahí van comentando, a Lady Paola, a Girlen, a Leonor, a cada uno de ustedes, Dios les bendiga abundantemente. Y bueno, entonces vamos a iniciar nuestra escuela de oración. Primero les pregunto si se me escucha bien. Confírmenme si se me escucha bien, si se escucha de pronto un poquito el ruido del ventilador, que lo tengo aquí a mi derecha. Entonces me van confirmando. De resto, vamos entonces a ir poniendo la presentación y iniciamos entonces con la oración. Bueno, entonces vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento entonces. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos llene. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos, abre tus manos y que le pidas a Jesús que hoy nos regale su Espíritu para poder comprender más la palabra, para poder comprender más el mensaje del Evangelio, para adentrarnos a mayor profundidad en el misterio de su Madre, de la Santísima Virgen María. Que sea Jesús siempre bendiciéndonos en todo momento, a toda hora. Ven, Divino Espíritu, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, derrámate, 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 derrámate. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, Espíritu de Dios. Ven. Oh, 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 oh. Ven, María Santísima, ayúdanos. Ayúdanos a recibir el Espíritu Santo. Tú que eres la llena de gracia. Tú que eres la quejaritomene. Tú que eres la Teotocos. Tú que eres la Iapartenos. Tú que eres la Panagia. Ven y ayúdanos hoy, que celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Hoy que celebramos la solemnidad de tu Asunción, Virgen Santa, ayúdanos. Ayúdanos a que tu gracia, la gracia que fue invadida en tu corazón, sea ahora también invadida en los nuestros. Que la gracia que tú recibiste por medio del Espíritu Santo, en este momento también nos invada a cada uno de nosotros. Hoy clamamos con María Santísima. Ven, Espíritu Santo, por medio de María. Ven, Espíritu Santo, por medio de María. Ven, Espíritu Santo, por medio de María. Y danos tu unción, danos tu unción. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María.
ven Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Yo te invito para que cierres tus ojos, y abre tus manos y vas a cantar esta oración. Es una oración hecha canción. Y la vas a cantar con todo tu corazón, diciéndole: ven Espíritu de Dios, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, ven a mi vida, ven. Ven Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Pues todo tuyo soy, María, totus tus, enséñame a amar a Jesús. Regálame los dones y regálame de los dones del Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición estar un sábado más. Yo voy a bajar un poquito más la cámara, no sé si ahí se ve más cuadrado, ¿sí? Entonces, para hoy, bueno, yo no sé si, vuelvo y les repito, si el abanico molesta un poco, yo lo apago. Yo puedo soportar este momento de calor para enseñarles un poquitico. Pero si dicen que es soportable, pues así continúo y así tengo fresquito. Entonces, vamos entonces a iniciar. Antes de iniciar, quiero darle un saludo especial a Claudia y a Lourdes, que nos ven siempre desde Estados Unidos. Y quiero felicitarlas. Voy a hacer esta felicitación pública porque me hicieron una videollamada y me mostraron cómo tienen los apuntes de la escuela. Increíble. Tienen unos folders con los apuntes escritos, van anotando, le toman captura a la presentación, a la foto que yo pongo, le toman captura, la imprimen y tienen unos folders donde van anotando lo que yo voy diciendo en la clase. Y increíble, o sea, yo les voy a decir sinceramente, eso me impresionó, gracias, de verdad les doy gracias porque al ver el juicio que tienen con la clase, la dedicación que tienen con la clase me impresiona. También un amigo me ha mostrado sus fotos, cómo ve las clases en diferido y va anotando en su tablet, en su iPad, va tomando los apuntes. Y yo sé que muchos de ustedes así lo están haciendo, están tomando sus apuntes. Entonces, qué bendición. Les invito, si alguno me quiere mostrar cómo está haciendo los apuntes, puede contactarme aquí en mi Facebook, en el Facebook donde estoy transmitiendo, César de León, que hoy estoy transmitiendo desde mi Facebook, pero está solamente privado para los que están en el grupo. Entonces mis amigos de Facebook no lo ven,
Entonces, si alguno me quiere mostrar cómo toma sus apuntes, cómo recibe sus clases, qué bendición. Me encanta, me encanta. Me impresionó. Gracias, Claudia y Lourdes, por ese testimonio que me edifica bastante. Entonces quisiera que hoy le diéramos un repaso a lo que es el credo. El credo niceno-constantinopolitano, que es el que nosotros llamamos el credo largo. Entonces lo vamos a poner aquí, el credo largo. Entonces, el credo largo, la parte donde menciona especialmente a la Virgen María es esa partecita. Hay una partecita en el credo que menciona a la Virgen, y es esa que dice ahí. Mire, el credo comienza hablando de Dios, de la generalidad de Dios. Dice, creo en un solo Dios, dice el credo. Pero luego de mencionar que cree un solo Dios, se va a referir al Padre. Dice que es Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Luego pasa a hablar de Jesucristo. Y luego dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació del Padre antes de todos los siglos, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado, mas no creado. Y es de la misma naturaleza del Padre. ¿Cómo se llama eso de la misma naturaleza del Padre? Homoousios. Por quien todo fue hecho. Y ahí viene la partecita. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, ahí viene María, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, veamos cómo el credo hace mención a una parte importantísima de la revelación, y es de que Jesús, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, y le tiene que poner los títulos, la Virgen, María la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, la obra fue del Espíritu, pero se tuvo que encarnar de una mujer, y esa mujer fue María, que le da la naturaleza humana, le da la usía humana, y se hizo hombre. Ahora que me acordé del tema de la usía, quiero hacer una aclaración que me hizo un amigo, David Hernández, que ve las clases por YouTube en diferido, y me dice que, oye, te va a regañar el profesor de Cristología porque dijiste que Jesús tiene dos usías. Y yo, ay, ¿cómo así? Jesús no tiene dos usías. O sea, eso fue lo que yo estudié. Y él me aclara el término y me dice, no, Jesús no tiene dos usías. Jesús no tiene dos naturalezas. Jesús es dos naturalezas. Jesús es dos usías. Entonces, les digo esto para aclarar. O sea, la explicación es la misma, solo que no usemos el verbo tener, sino el verbo es. Jesús no es que tenga dos naturalezas, sino que Jesús es dos naturalezas. La naturaleza divina, dada por el Espíritu Santo, por Dios, y la naturaleza humana, dada porque se encarnó de una mujer, de María Santísima, y se hizo hombre. Bueno, voy a empezar aquí, como estoy viendo los comentarios. ¿Quién redactó este credo? Bueno, vale la pena hacer la aclaración de los credos. Cuando se empieza a componer la estructura de la primera comunidad cristiana, ya en el siglo segundo, lo que va a ser el siglo segundo, se empieza a dar pues la configuración de las pequeñas comunidades, y se establece un credo que se le llama el símbolo de los apóstoles. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Ese es el credo que nosotros decimos el credo corto. Ese es el credo corto, el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles. Y ese credo, sí, lo contiene todo, habla muy bien, es el credo que normalmente nosotros rezamos. Pero luego se establecen unos concilios. El primero es el concilio de Nicea, se da en la ciudad de Nicea en el año 325. En el año 325, ya estamos en el siglo IV, año 325, se da el concilio de Nicea,
en el año 325, que habla claramente contra la herejía del arrianismo, que después en otro curso explicaremos bien esto. Estamos en Mariología, pero lo voy a explicar para que sepamos de dónde sale el credo niceno-constantinopolitano. Entonces en ese concilio de Nicea se condena la herejía del arrianismo, que en palabras breves el arrianismo decía que Jesús no era Dios. Eso es el arrianismo, Jesús no es Dios. Y Nicea dice, sí, Jesús es Dios igual que el Padre. Y le pone el término homoousios, de la misma naturaleza. Y luego se da el concilio de Constantinopla en el 381. Entonces del 325 al 381, estamos hablando de más o menos unos 60 años. Entonces 60 años después, del 325 al 381, se da otro concilio que va a determinar también otras herejías. Entonces, con las conclusiones del concilio de Nicea del 325 más las conclusiones del concilio de Constantinopla del 381, se hace un nuevo credo y va a ser llamado el credo niceno-constantinopolitano. Así nace el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, para que lo tengamos ahí en mente y sepamos de dónde nace. ¿De dónde nace? Nace en el siglo IV. En el siglo IV. Entonces vemos aquí la importancia. Bueno, sí tengo que explicar entonces porque sí pueden generar muchas dudas. Entonces, el concilio, exacto, como dice Rosana. El concilio, ¿qué es un concilio? El concilio es una convocación para la iglesia general, donde van los máximos representantes de la iglesia a una reunión. Entonces, los concilios pueden ser locales, regionales o generales. En esa época, pues los concilios eran generales porque la iglesia estaba naciendo y no se había extendido como ahora. Pero entonces esos concilios valían para toda la iglesia general. Y normalmente en el principio los concilios eran convocados por los emperadores y los papas. Hoy en día pues solamente los concilios los convoca el Papa, porque ya no estamos pues regidos por ningún estado. La iglesia es independiente en eso. Es para regir la iglesia. Entonces el último concilio que se ha realizado ha sido el concilio del Vaticano II. ¿Por qué se llama concilio Vaticano II? Porque fue el segundo que se hizo, que fue el siglo pasado, en 1963 a 1967. Más o menos duró en componerse concilio 4 años, que lo convocó el Papa Juan XXIII para darle una renovación a la iglesia, y luego lo terminó el Papa Pablo VI. Entonces, bueno, el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, ¿quién lo escribió? Los apóstoles. Los apóstoles lo dejaron. Nace de la tradición de lo que los apóstoles enseñaron. Entonces los apóstoles enseñaron ese credo a las primeras comunidades. Entonces, hay dos credos, sí, hay dos credos. Está el credo de los apóstoles que ellos compusieron y este credo que es posterior, del siglo IV, niceno-constantinopolitano. Que este credo entró a la liturgia y entró al dogma de la iglesia y es el que se debe rezar, digamos, litúrgicamente todos los domingos. Todos los domingos este es el credo que se debe rezar. A la gente se le ha olvidado porque a veces no se reza en la misa este credo, pero este es el credo que se debe rezar todos los domingos, el largo, el que nosotros decimos credo largo. Aquí, bueno, sí, hay dos credos, pero no dicen cosas distintas, están centrados, van en la misma vertiente. Solo que el credo niceno-constantinopolitano tuvo que agregar unas cosas más, digamos, para hacer más énfasis en algunos temas. Entonces miren que el credo largo dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que recibe la misma gloria con el Padre y el Hijo, que habló por los profetas, que tiene que mencionar más cosas. Entonces, bueno, esto sería bueno darlo en un curso de historia de la iglesia. Ya creo que en curso de historia de la iglesia ya voy a volver al tema de María. Pero vale la pena esas preguntas y las dudas, es muy importante. Siguiendo ya, voy a seguirme ya al tema de la escuela, el tema de la escuela de María. Entonces, importantísimo que tengamos presente que María
entra en el credo como esa mujer eh, por la cual Jesús se encarnó de María. Jesús se encarna de María. Jesús no se encarna del aire, no se encarna solamente del Espíritu, se le encarna del Espíritu y de María. Entonces, vamos ahora a contemplar lo que es la Mariología, la reflexión, la teología mariana desde el ámbito vivencial. Desde el ámbito vivencial. Entonces, lo primero, todos nosotros debemos tener, bueno, todos nosotros tenemos el llamado a la santidad. El llamado a la santidad. El llamado a la santidad es un llamado que todos debemos tener. Todos debemos tener. Y el santo por excelencia es Dios. El santo por excelencia es Dios. Dios es el santo de los santos. Dios es el todo totalmente santo. Es el santo. Así nos narra la visión de Isaías en el capítulo 6 de Isaías, versículo 8, donde los ángeles empiezan a decir santo, santo, santo. Es una declaración de fe, declarar y reconocer la santidad de Dios. Ahora, nosotros tenemos el llamado también a ser santos. Y ese fue el mandato que dio Jesús. Sean santos como mi Padre es santo. Entonces, la santidad a la que nosotros estamos llamados va a ser una santidad porque Dios nos participa de su santidad. Nosotros no vamos a alcanzar la santidad por mérito. Nosotros no vamos a alcanzar la santidad porque nos esforcemos bastante y tengamos todos los sellos para recibir la santidad. No. Nosotros recibimos la santidad porque Dios, en su benevolencia, en su condescendencia, nos hace partícipes de su gloria, nos hace partícipes de su gracia. Y hay una palabra que define cómo es la santidad. Y la santidad es pertenecer totalmente a Dios. Y la palabra es Kadosh. Algunos yo sé que la han escuchado. La palabra Kadosh significa pertenecer totalmente a Dios. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, esto es importante porque aquí vemos que María, nosotros veíamos en los dogmas que María es ¿qué? María es inmaculada, es decir, sin pecado. Y hay una palabra griega que calificaba a María en ese sentido. ¿Cuál era? La panagia. La panagia, que es la toda santa. Y María va a ser la toda santa también por participación. También porque Dios la hace partícipe de su gracia y de su gloria. Entonces, vemos ahí como conclusión, lo que está en rojito, que María es el punto estratégico en el cual esta santidad se hace más poderosa, más gloriosa y más fecunda. Anoten eso. María es el punto estratégico en el cual esta santidad se hace más poderosa, más gloriosa y más fecunda. Más fecunda. Como lo dice el santo Montfort, San Luis María, ya se me había olvidado, San Luis María Griñón de Montfort menciona que María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Es el camino más seguro para llegar a la santidad. Y él ve el testimonio de los santos anteriores, San Luis María Griñón de Montfort, sin saber que iba a ser santo, él veía el testimonio de los santos y él decía, es que todos los santos que nosotros leemos tienen una profunda devoción a María. O sea, todos los santos de la iglesia que yo voy leyendo, que voy descubriendo, que voy viendo, oye, todos los santos tienen una profunda relación con María. Entonces San Luis María de Montfort se atrevió a afirmar en alguna vertiente de la iglesia una frase que es muy polémica, pero la voy a mencionar y es, no hay santidad sin María. No hay santidad sin María. Claramente es una afirmación muy compleja, porque entonces
eh, se podría decir que aquel que no es devoto a María, pues no llega a la santidad. Pero es, por eso genera polémica esa frase. Bueno, aquí me dicen que repita, pero aquí está la presentación, mírenla, Kadosh. Ahí está la palabra es Kadosh, pertenece a votar a Dios, y ahí está la frase roja, María es el punto trágico. No he quitado la presentación, ahí la pueden ver. O no sé si están escuchando y no están viendo, solamente están escuchando, no sé. Pero ahí está la presentación, ahí la estoy poniendo. Entonces, continúo. María Santísima nos ofrece un camino hacia la santidad, que es un camino, como dice San María Griñón, San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort, ahorita se los escribo bien. San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, él lo que quiere decir como tal con esa frase es que María nos lleva a ser santos. María nos lleva a ser santos. Y al ver que todos los santos tienen devoción a María, él dice no hay santidad sin María. Aunque ojo, esa frase no es un dogma. Esa frase no es una verdad de fe revelada. Simplemente se habla en el ambiente de la espiritualidad mariana y en el ambiente de la devoción mariana. Porque nosotros podemos estar, puede haber una persona, una familia que vive su fe totalmente con una santidad, y puede que esa persona no sea católica. Puede ser una persona protestante y esa persona puede tener una vida en santidad aún sin ser católico. Aún sin ser católico. Aquí les hago también esa exhortación a no discriminar, así como nosotros hemos sido discriminados también en ambientes protestantes. Nosotros no podemos llegar a lo mismo. Nuestros hermanitos separados, que los queremos y los amamos, también pueden llegar a la santidad. Ellos también pueden ser santos. Ellos también pueden ser santos. A través de la gracia, a través de la meditación de la palabra, a través del acercamiento a la intimidad a Jesús. Y nosotros también podemos ser santos y tenemos más herramientas que ellos. Tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, tenemos la confesión, tenemos la Virgen María. Entonces nosotros estamos llamados a ser santos más que ellos, más que ellos. Lectores de la palabra más que ellos, más que ellos. Entonces, importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena devoción a María, y María es la toda santa, y María es inmaculada, y María es quejaritomene, llena de gracia, entonces pues nosotros vamos a entender de que si nos acercamos a María y tenemos una verdadera devoción a ella, la santidad en nosotros se va a hacer más poderosa, más gloriosa y más fecunda. Y más fecunda. Esto es totalmente importante. María nos va a hacer a nosotros más poderosos en la santidad, más gloriosos y más fecundos. Es decir, vamos a tener la posibilidad de estar en intimidad con Dios. Vamos a tener la posibilidad de participar de la gloria de Dios, y vamos a tener la fecundidad. Vamos a tener la fecundidad. ¿Qué es ser fecundos en la santidad? Es decir, dar los frutos para eso. Siguiendo, entonces, hacemos aquí una pregunta importante. Una pregunta importante. ¿Es necesaria María? ¿Es necesaria María? Una pregunta muy importante. A ver, ¿será que María es necesaria? ¿María es necesaria? Vamos a ir concluyendo el tratado respondiendo esa pregunta. ¿María es necesaria? Entonces, para responder, tenemos que irnos a la historia de la salvación. Entonces, ¿por medio de quién vino Jesús al mundo? Por medio de María. Por medio de María. Por lo tanto, María es necesaria en la salvación. Que algunas personas no lo reconozcan, está bien, no lo reconozcan, pero María es necesaria. Como a mí me gusta, no sé, los que conocen y han escuchado, hay una hermanita que yo tengo de comunidad que se llama Isaura, y hablando una vez en una conversación con una persona protestante que decía, no, pero es que María no es necesaria, María no importa, María no sé qué, y Isaura le decía, mira,
Así no te guste, así tú no lo quieras, María te ama. María te ama, María te abraza y María está pidiendo por ti aunque tú no le ores. Me da risa esa expresión porque es real. María es necesaria. Por medio de María vino Jesús al mundo, por medio de María también puede venir Jesús a nuestros corazones. Entonces es importante reconocer que María es necesaria, pero ojo, no es indispensable. María es necesaria, pero no indispensable. Entonces hay que tenerlo muy presente. Hay que tenerlo muy presente. Hablando ya de la vida espiritual, estoy hablando de la vida espiritual. Recuerden que estamos en la parte vivencial, es decir, la espiritualidad mariana. Ahora, ¿cómo es el culto? El culto a María. De eso les había hablado un poquito, me había adelantado la clase pasada que les dije que el culto a María es hiperdulía. Ahí lo tengo. Hiperdulía. Entonces, ¿qué es la hiperdulía? Es un término en el catolicismo que designa el culto a la Virgen María. Entonces, ¿en qué se diferencia la hiperdulía a la dulía? Entonces, la dulía es el culto de veneración a los santos en general, porque ellos representan la gracia de Dios en ellos. Entonces, es un culto a los santos, a la veneración de algunos objetos también, a las imágenes también nosotros las veneramos, les tenemos un respeto especial, no las adoramos. Recuerden que la adoración es latría. Entonces, en el catolicismo creemos nosotros católicos que María, la Madre de Jesús, recibe un culto de hiperdulía, que significa más que dulía. ¿Y por qué más? Porque tiene una especialidad relación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y porque ella representa una excelencia sobre los demás santos. Una excelencia sobre los demás santos. Etimológicamente, ¿qué significa hiperdulía? Entonces, hiperdulía es una palabra compuesta del griego hiper, que viene del griego huper, y se puede definir como más allá, encima de. Entonces, vean que nosotros decimos hipérbole, es decir, una exageración, más allá. Y la palabra dulía viene de dolos, que significa siervo. Ojo, dulía significa esclavo. Siervo. Entonces, dulía significa hacerse esclavo o dispuesto a ser esclavo. Y esos son los santos. Los santos fueron verdaderos esclavos. Pero ¿quién es la esclava por excelencia del Señor? ¿Quién es la sierva por excelencia del Señor? Es María. Por eso María se le da el término de su culto como hiperdulía, porque es la más sierva, la más esclava. Entonces, ¿qué significa? Voy a dar una definición más concreta de hiperdulía. Hiperdulía puede ser interpretado como hacerse esclavo en forma máxima. Eso es hiperdulía, hacerse esclavo en forma máxima. Y eso fue lo que hizo María. Entonces, y María totalmente fue así. Ella respondió: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Entonces, eso es importante. Tener en cuenta, el culto a María se le denota como hiperdulía. Siguiendo entonces con la reflexión, vamos a irnos a la historicidad. A la historicidad de las apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia. Estas fueron las que yo pude investigar. Ahí le pueden tomar un pantallazo, porque si se ponen a copiarla, ay, esperen que yo copie, no. Tómenle un pantallazo y yo voy a denotar las tres más importantes, que son las tres que han tenido revelaciones totalmente magníficas. Entonces tenemos ahí de primero la advocación, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que se da en el año de 1531. Se da dada por
ya sabemos, por el indiecito San Juan Diego, pero también paralelamente, un siglo después, en 1608 va a ser una aparición Nuestra Señora de Siluva, también Nuestra Señora de Laus, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 1830, que es vista por Santa Catalina Labouré, y Nuestra Señora de la Salette, en 1846, por Melanie Calvat y Maximin Giraud. Entonces vamos a tener las presentes esas apariciones, las voy a mencionar y ya luego vamos a hablar de Guadalupe, Lourdes y Fátima. Aquí tenemos otras apariciones. Entonces, en 1858, que es la de Nuestra Señora de Lourdes, una de las muy famosas en todo el mundo, que es por Santa Bernadette Saibburus. Está también Nuestra Señora de Potsdam, Nuestra Señora de Griswold en Alemania, Nuestra Señora de Knoop. Y en 1917, una gran aparición que es la de Nuestra Señora de Fátima. Ahí tenemos los nombres de los tres pastorcitos, que es San Francisco Marto, San Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Ahí están los dos hermanitos y la prima Lucía dos Santos. También tenemos la Nuestra Señora de Beaurin y Nuestra Señora de Baneus en 1933. Entonces, estas apariciones han sido aprobadas por la iglesia, es decir, la iglesia ha constatado su veracidad, han sido reales, no son inventos, no fueron invenciones, no fueron imaginativas, fueron totalmente reales. Pero hay tres de ellas que otorgan una gran importancia a nuestra espiritualidad. ¿Cuáles son? Entonces, son la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, la aparición de Nuestra Señora de Lourdes y la de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima. Entonces es importante que anoten esas tres porque son de las que vamos a explicar un poquito. Recuerden, Nuestra Señora de Guadalupe, voy a poner la imagencita que está por acá atrás, ahí vemos a Guadalupe. Muchos conocemos la historia, especialmente aquí, nosotros latinos, nosotros que somos latinos. Bueno, hablo de nosotros, hablo de mí, pero sé que aquí hay personas que nos están viendo también desde Europa. Entonces, Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de América, como es llamada también, en 1531 representa una aparición muy polémica. ¿Por qué polémica? Porque haciendo historia recordamos que hay un suceso importante en el 1525. ¿Qué pasa en 1525, mis queridos hermanos? Es el descubrimiento de América. Entonces, en 1525, que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y las embarcaciones, empieza a darse pues el descubrimiento, empieza también a llegar la iglesia, se da la colonización y la primera oleada de evangelización con sacerdotes misioneros venidos desde Europa. Especialmente vemos varias órdenes de misioneros que vienen a evangelizar América en el espacio de la colonización y la conquista. Entonces, en esos primeros años, apenas se empieza a propagar el cristianismo en América. O sea, en América no era conocido el cristianismo. En América el cristianismo llega con la conquista y la colonización, en 1525. Y en 1531, que se da la aparición a San Juan Diego, apenas 6 años después de empezar a cultivarse la fe, suena algo loco. O sea, suena algo loco, y por eso Juan Diego, al presentarse al obispo, no le cree. ¿Por qué no le creerá? Porque este es un indio que no sabe nada, cómo la Virgen se le va a aparecer. Y el obispo dudó. Pero luego pasaron acontecimientos importantes que dieron la validez y la autenticidad del milagro. Tanto así que en la imagen plasmada se han hecho muchos estudios y se ve en los ojos de la Virgen el reflejo de una persona. Y también se ve
y se hace el estudio donde esa imagen muestra que la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, es una virgen, es una mujer embarazada. Es una mujer embarazada. Y representa también muchas cosas de la cultura, digamos, en ese momento, de los indios, de los indígenas. La mujer, la morenita, era una mujer morena, la capa, las estrellas. Todo eso va a tener una connotación importante que vamos a desarrollar con claridad estas últimas dos clases que nos quedan. Ya sabemos que estamos en la clase 14. Vuelvo a repetir, si hay alguien ahí, si hay una persona nueva aquí, recuerden que esta es la clase 14. Tiene que regresarse 13 clases atrás para ponerse al día. Entonces, importantísimo eso. Ahora, Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, tiene una connotación importante porque es la Virgen de la Salud. Se le llama como la Virgen de la Salud porque aparece en una gruta, en un manantial, donde se menciona que las personas se acercaban y recibían la sanidad. Y impresionantemente, esta aparición de Lourdes tiene esta aparición de Lourdes tiene una énfasis importante en la salud. Ahí como que se me fue el audio un momento. Bueno, entonces, ay, aquí me hacen una corrección grandísima. Sí, estoy anotando las fechas mal, lo siento. 1492 sí, es el descubrimiento de América. Me perdonan por la mala fecha que di ahorita. Es que me confundí 1525 con la fundación de Santa Marta, que es donde vivo. Error garrafal, les pido perdón. Sí, 1492 descubrimiento de América y 1525 es la fundación de Santa Marta. Me confundí, lo siento. Entonces, siguiendo con el tema de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes representa entonces grande importancia por eso, por los milagros comprobados que se han dado en cuestión de salud física. Hay muchos milagros comprobados por medio de la intercesión de la Virgen de Lourdes. Entonces, por eso conlleva una gran importancia esta advocación. Y Nuestra Señora de Fátima menciona que ha sido algo totalmente revelador, porque la aparición de Nuestra Señora de Fátima no fue una aparición solamente, sino que fueron varias y no todas fueron privadas ni cerradas a los pastores, sino que hubo la danza del sol, muy famosa, que fue vista por muchas personas, la danza del sol. Y también que Nuestra Señora de Fátima tiene unas peticiones importantes en la iglesia y menciona también los 3 secretos de Fátima que hemos escuchado, los 3 secretos de Fátima. Entonces Nuestra Señora de Fátima representa una gran importancia, especialmente en ese tiempo que se vive la secuela de la Primera Guerra Mundial, que recordemos en 1914, y se representa también el tema de la danza del sol, dándole paso a un nuevo significado, y especialmente los secretos, que nos invitaba a orar por la paz del mundo, por el momento circunstancial que pasaba la tierra en ese momento, la historia, las guerras. También importante resaltar la oración por la conversión, por los pecadores, y recuerden también la oración por Rusia, es uno también de los secretos de Fátima, orar por Rusia, la oración por Rusia. Y bueno, entonces, la próxima clase, aquí mencioné, la próxima clase, ya nos faltan 10 minutos, en la próxima clase vamos a contar con más detalle lo de estas advocaciones, lo de lo que fue Guadalupe, lo que fue Lourdes y lo que fue Fátima. Aquí es una manera de introducción. Recuerden que hay otras más aprobadas, pero estas son, digamos, las más importantes
en la iglesia por su historia y por sus hechos históricos y por lo que representan en cuestión de devoción. Ahora, quiero hacer una aclaración porque de pronto hay personas que no lo tienen claro y lo voy a hacer en estos últimos minutos. ¿Cuál es la aclaración? Lo siguiente. Entonces, bueno, esto fue lo que ya expliqué ahorita de hiperdulía, que María, la Madre de Jesús, recibe culto de hiperdulía, que significa más que de simple dulía, en razón de su excelencia sobre los demás santos. Es decir, la que se hace más esclava que todos. Ustedes recuerdan, ay, miren, tan bacano también, recuerdan el Evangelio cuando dice, ustedes quieren ser el primero entre sus hermanos, hágase servidor de todos. Eso fue lo que hizo María. María se hizo servidor de todos y terminó siendo la primera, la hiperdulía. Entonces voy a explicar un poco lo de las advocaciones. Entonces, ¿qué es una advocación? Una advocación mariana es un modo de referirse a la Virgen María, pero según algún misterio de su vida, según algún lugar donde se apareció o según algún atributo o alguna circunstancia histórica. Entonces, por eso se ven varias advocaciones. Entonces, la Virgen, no es que son varias vírgenes, quiero hacer la aclaración, puede que alguno diga, ay, pero tampoco César, no. De pronto hay personas que lo malinterpretan, no es que existan varias vírgenes, la Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro, la Virgen de Chichinquirá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, no. No son varias vírgenes, es una sola, es la Virgen María, pero referida a algunas advocaciones según qué, según los misterios de su vida, según sus apariciones, según los atributos que tenga. Entonces se ve la Virgen de Chiquinquirá, porque sucedió en Chiquinquirá. María, Madre de la Sabiduría, porque María fue la Madre de la Sabiduría. María, Madre de Dios, porque María es la Madre de Dios. María a los pies de la cruz, porque María estuvo a los pies de la cruz. Entonces van viendo esas distintas advocaciones y también de los lugares. La Virgen de Fátima, porque sucedió en Fátima. Y asimismo la Virgen de Lourdes. Entonces vamos viendo lo que significa como tal las advocaciones. Hay varias categorías. Entonces según los misterios, según las verdades y también según los dolores o los estados físicos. Entonces según los misterios, entonces vemos la Virgen de la Anunciación, la Virgen de la Asunción, la Virgen de la Presentación. Según verdades teológicas, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Caridad, María, Madre de Dios, María, la Consolata, que es la María del Consuelo, y por realidades que vivió la Virgen, la Madre de los Dolores, la Dolorosa, María la Soledad, María saliendo del pretorio. Entonces van habiendo varias realidades en las que podemos ver a la Virgen María. Y relativas también a su condición de mediadora. Entonces se le dice María Auxiliadora, María de las Mercedes, María de los Remedios. Y esta, que les confieso que para mí es muy poco común, pero también en relación a los frutos, a las flores y a las aves, usados como símbolos por sus cualidades. Entonces se le llama María, la vocación de María, como el pino, como la granada, como la paloma. Entonces, en relación, digamos, simbólica a lo que representa. Y ya la de los ambientes geográficos, que es María del Carmen, María de Fátima, Lourdes. También se llama también María Estrella del Mar, haciendo ya situación a lugares o a cosas, a objetos. Entonces es importante que tengamos eso claro. Entonces, las advocaciones marianas se suelen nombrar con alguna fórmula. Se dicen Santa María de, Virgen de, Nuestra Señora de, para dar relación a la advocación que se va a mencionar. Y ya sabemos que aunque el nombre sea diferente, se refiere siempre y únicamente a la Virgen María. Así se haga mención de varios nombres, así se haga mención a varios lugares, es la misma Virgen María. Y bueno, hasta ahí dejamos hasta hoy. Esto es otro apartado que vamos a ver. Y vamos a dar espacio entonces a las dudas o preguntas que generó la clase de hoy.
Bueno, aquí mencionan las diferencias entre advocación y aparición. La aparición sucede en un momento histórico. La aparición sucede en un momento histórico. Entonces, cuando se apareció, cuando se apareció Guadalupe a Juan Diego, todavía no era una advocación, era una aparición. La aparición antecede la advocación. Entonces, la aparición sucede en un momento histórico y ya luego de darle veneración, de darle realce a ese momento histórico que fue importante, que dejó cosas y que se empieza a ver en el culto cierto respeto hacia esa aparición que hubo, se le da la advocación María de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya se convierte en una advocación. Entonces es diferente la aparición y la advocación, claro que sí es diferente. Entonces esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, hay gente haciendo chanza que dice, no, a mí se me apareció la Virgen en la taza de té, se me apareció la Virgen en el buñuelo. Pues yo no puedo sacar yo entonces una advocación que diga Nuestra Señora del Buñuelo, porque se me apareció la Virgen ahí. Nuestra Señora de la tacita de té. O sea, no. La aparición obviamente es un antecedente histórico, pero como les dije, tiene que regirse y ir siendo promulgado localmente. O sea, primero localmente, regionalmente. Mira, incluso Colombia tiene una advocación propia, que es la Nuestra Señora de Chiquinquirá. Es de Colombia. Hace una pregunta importante. ¿Existe algún documento de la iglesia de la aprobación de estas apariciones? Miren, exacto, la iglesia católica en general menciona las apariciones aprobadas, sí, menciona las apariciones aprobadas. Las va mencionando según van apareciendo en mensajes o en bulas apostólicas. Entonces, les doy un ejemplo. Hoy es muy famoso escuchar a Garabandal y Meyugori. Yo sé que si ustedes están aquí la han escuchado. Garabandal y Meyugori, incluso ya tienen películas. El misterio de Garabandal y Tierra de María, que habla de Meyugori. Son apariciones marianas que aún no han sido aprobadas por la iglesia, están en estudio. Entonces, cuando eso suceda, cuando sean aprobadas por la iglesia, la iglesia lo dirá. Sacará algún documento, el Papa hablará, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en representación del Papa, dirá, se ha visto pertinente aprobar las apariciones sucedidas en Meyugori de tal fecha a tal fecha. Entonces lo aprueba en algún documento que saca la Iglesia Católica. A ver qué otra pregunta encontramos acá. Bueno, hasta el momento solamente veo esas preguntas. Ahorita había una pregunta que me decían cuál era la palabra que decías de para toda santa. La palabra es panagia. La palabra es panagia. Les recuerdo, ya esas palabras las vimos, tienen que devolverse a las clases. Entonces ya estas palabras las deben conocer, que es aritomene, panagia, la iapartenos y las teotocos, deben conocer esas palabras. Y hay que preguntar, Rosa Mística, esa aparición. Como lugar geográfico no, Rosa Mística es una advocación nacida de un misterio de la Virgen. ¿Cuál es el misterio? Que se ve María como una rosa mística. María como una rosa mística. De igual, les confieso que en la próxima clase vamos a abordar solamente las 3 apariciones que han sido totalmente aprobadas mundialmente. O sea, no solamente se reconocen de manera local, sino de manera mundial. La Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima. Hay apariciones que se dan de manera local y regional. En Brasil, por ejemplo, está la Virgen de Aparecida. En Colombia está la de Chiquinquirá. Son apariciones regionales de culto local que los obispos y sacerdotes han denotado ver que no van en contra de la iglesia. Entonces, bueno, ya nos queda este espacio. Dios los bendiga. Bueno, quiero hacer una cuña y quiero que me apoyen. Yo les había contado el sábado pasado, pero ya los que me siguen en las redes ven que ya hay fecha. Este lunes 17 de agosto lanzo mi canción, lanzo mi primera canción, se llama Ven a mi vida. ¿Dónde la pueden escuchar? En mi canal de YouTube.
búsquenme en YouTube como César Misionero y se suscriben a mi canal para que la puedan escuchar. Ese es el primer favor. Segundo favor, cuando salga la canción, compartan ese link a todos los grupos que ustedes tengan, a todos sus familiares y a todas las personas para que esa canción sea de bendición para muchos. Y tercer favor, los que no me siguen en Instagram, vayan a Instagram y síganme, @César Misionero. Ahí estaré poniendo toda la información. Entonces, les hablo así para que estén muy, muy pendientes de lo que vamos a hacer. Y siguen invitados en la maratón de evangelización, el Congreso de Sanación Interior el próximo fin de semana, mañana el retiro de pareja, los que están aquí de pronto tienen a su pareja para ese retiro, y más arriba el Congreso de Jóvenes, para jóvenes hasta los 35 años, desde los 14 hasta los 35. Entonces, los dejo por hoy, Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de sábado. Chao, chao.